Hola, bienvenidos a un nuevo video en el cual te voy a mostrar cómo programar la placa Arduino y posteriormente simularla en Proteus. Práctica 2, secuencia de luces LED con el ciclo for. Esta práctica 2A está dividida en dos secciones, sección A y sección B. La sección A corresponde al presente video en el cual básicamente te voy a explicar cómo se utiliza el ciclo for, y en la sección B te voy a explicar cómo realizar el código en el IDE de Arduino y también cómo simularlo en Proteus. Muy bien, iniciamos con la práctica 2A, secuencia de luces LED con el ciclo for. Observa cómo debe quedarte la práctica, así como está funcionando y estás viendo en tu pantalla. Esa es la secuencia la cual debes tener a la hora de cargar el programa de Arduino. Muy bien, para esta práctica vamos a necesitar los siguientes materiales: una placa Arduino, 10 LEDs del color que tú desees, lo puedes configurar en Proteus, y 10 resistencias de 220 ohms. ¿De acuerdo? Muy bien. Debemos tener en mente que como tenemos 10 LEDs, pues vamos a necesitar 10 pines, y esos 10 pines, que van a ser los pines del 13 al 4, pues los vamos a utilizar como salida. ¿De acuerdo? Muy bien. El ciclo for es una estructura de control que sirve para repetir ciertas instrucciones un número determinado de veces. Muy bien. La estructura del ciclo for yo lo estoy clasificando en tres fases. La primera fase es el inicio. Déjenme ponerme el puntero. El inicio. Después del inicio viene la condición. En esta sección, si se cumple la condición de acuerdo al inicio, se ejecuta lo que está dentro de las llaves, y una vez que termina lo que está dentro de las llaves, se incrementa el inicio o se decrementa y vuelve a iniciar el ciclo. ¿De acuerdo? Bueno, si no me entendiste muy bien ahorita, no te preocupes, más adelante lo vamos a detallar. Muy bien. Quiero que observes que aquí tenemos una estructura de código en el cual estamos configurando 10 pines como salida, desde el pin 13 hasta el pin número 4. Y observa la cantidad de líneas que estamos utilizando para esta configuración: 10 líneas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el ciclo for? En esta ocasión quiero que observes cómo lo vamos a utilizar para configurar 10 pines como salida utilizando el ciclo for. Observa, con tan solo dos líneas nosotros podemos configurar 10 pines, ¿sí?, como salida. De hecho, puedes configurar los pines que tú quieras. ¿De acuerdo? Entonces, observa cómo con tan solo dos líneas podemos configurar los pines como salida. Ok, solo para recordar cómo está estructurado el ciclo for en las tres fases. La primera fase es el inicio. La segunda fase es que se cumpla la condición para que se pueda ejecutar lo que está dentro de las llaves. Y la tercera fase, ¿sí?, es el incremento. Los dos símbolos que ves aquí, los dos símbolos más, significa que se va a incrementar la variable salida de acuerdo al valor que está usando en 1. ¿De acuerdo? Se incrementa en 1. Así va siendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a continuar ahora con el siguiente ejemplo. Quiero que observes que aquí tenemos una estructura del ciclo for, la cual vamos a utilizar para configurar 10 pines como salida, con tan solo dos líneas. Observa, entonces, bien, aquí tenemos, quiero que observes, aquí, en donde estoy rayando, tenemos el primer tiempo. Lo voy a llamar primer tiempo, y dentro del primer tiempo te voy a explicar las tres fases que ocurren cuando se ejecuta el ciclo for. ¿De acuerdo? Entonces iniciamos primer tiempo. Iniciamos con la primera fase. En la primera fase quiero que observes que la palabra salidas es la variable y tiene un dato del tipo entero, y esa variable adopta un número inicial que es 4.
¿de acuerdo? Entonces, ahora la variable salidas vale 4. Por lo tanto, donde tengamos la palabra salidas vale 4. Aquí vale 4, aquí vale 4 y aquí vale 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la primera fase, donde la variable salidas adopta, ¿sí?, el valor que se está iniciando, 4. Y recuerden que 4 es un pin. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la segunda fase. La segunda fase, ¿sí?, te lo voy a explicar un poquito más acá abajo. Quiero que observes. Ahí tengo segunda fase. Y quiero que observes que en lugar de poner la palabra o la variable salida, estoy colocando el número 4. Porque eso ya pasó en la fase número 1. Muy bien. Entonces, 4 es menor o es igual a 13. Claro que sí, 4 es menor que 13. Por lo tanto, se está cumpliendo la condición. Y al cumplirse la condición, se tiene que ejecutar todo lo que está dentro de las llaves. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que está dentro de las llaves? Lo siguiente. La estructura PINMOD. PINMOD, recuerden que es una palabra clave en Arduino para poder configurar un pin como entrada o como salida. En este caso, ustedes pueden observar PINMOD pin 4 va a funcionar como salida. Al utilizar la palabra output, va a estar funcionando como salida. Por lo tanto, el pin número 4 se configura como salida. Observen, el pin número 4 se configura como salida. Y ahí se termina la instrucción dentro de las llaves y pasamos a la siguiente fase, la fase número 3. Observa, te voy a explicar en qué consiste la fase número 3 a continuación. Quiero que observes, ¿sí?, que la variable salida en la fase 1 adoptó el número 4 y en esta tercera fase los dos símbolos más indica que el número que adoptó la variable salida se va a incrementar en 1, por eso colocamos más 1. Y ahora la variable salida adopta el número 5. Entonces ahora vamos a trabajar con el pin número 5, ¿de acuerdo? Porque ya se configuró el pin número 4 como salida. Muy bien, entonces iniciamos también. Observen, ya vamos en el tiempo número 2. Aquí tiempo número 2. Y vamos a explicar nuevamente las fases. Fase número 1. Observa la variable salidas ahora sí adopta el número 5. Por lo tanto, donde tenemos esa variable, vamos a colocar el número 5. Aquí también el número 5 y aquí también el número 5. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí se cumple o termina la fase número 1, donde la variable salida ahora adopta el valor de 5, porque eso ocurrió en el tiempo número 1. Muy bien, vamos ahora a la fase número 2. Bien, en la fase número 2, de igual forma te lo voy a explicar más aquí abajo. Observa que ahora en la fase número 2, la variable salida adopta el número 5. Observa número 5. ¿Y el 5 es menor que 13? Por supuesto que sí, el 5 es menor que 13. Por lo tanto, se está cumpliendo la condición. Y al cumplirse la condición, se ejecuta todo lo que está dentro de las llaves. ¿Y qué es lo que está dentro de las llaves? Observa, está la configuración, ¿sí?, del pin número 5 como salida utilizando el pin mod. Observa, aquí tenemos el pin mod, aquí tenemos el pin número 5 y se está configurando como salida, ¿de acuerdo? En ese instante, entonces, el pin número 5 se está configurando como salida. Ya llevamos dos tiempos. Observa, en el tiempo número 1 se configuró el pin número 4 como salida y ahorita en el tiempo número 2 el pin número 5 se está configurando como salida. Y nos vamos a la fase 3. Ya que terminó la fase 2, ¿sí?, nos vamos a la fase 3. ¿Y qué sucede en la fase 3? Lo siguiente. Recuerda que la variable salida, ¿sí?, aquí tenemos la variable salida, está adoptando ahora el número 5.
Y recuerda también que los dos signos más indican que se va a incrementar en 1. Por lo tanto, le sumamos un 1 al 5 y ahora vamos a trabajar con el pin número 6 y viene el tercer tiempo. Ya no lo pongo porque ya es repetitivo. Entonces, así va a funcionar cada tiempo. El tiempo 1 para el pin número 4 como salida, el tiempo 2, el pin número 5 como salida, el tiempo 3, ¿sí? El pin número 6 como salida y así sucesivamente hasta llegar al pin número 13. Cuando llegamos al pin número 13, sí, automáticamente se termina el ciclo y tenemos configurados los 10 pines como salida. De esa forma funciona el ciclo for. Realmente espero que se haya cumplido el objetivo de explicarte y de que entiendas cómo funciona el ciclo for, porque no tan solo lo podemos utilizar para configurar como salida, sino también lo podemos utilizar en el void loop para que realice instrucciones. Bueno, pues realmente espero que hayas entendido, ¿sí? Te invito a que le des un like, te invito a que a que te suscribas, te invito a que lo compartas y bueno, nos vemos en el segundo video donde hablaremos de la práctica 2B, ¿sí? Continuando con la secuencia de luces con el ciclo for, y en donde te voy a explicar cómo llevar a cabo el código y cómo simularlo. Bueno, pues nos vemos, te repito, regálame un like y suscríbete.